Ali Chishimashikuna, cerca de Rectapicapanchi, Ñuka Pashotimican, Pedro Lanchimbaquilca, vicepresidente de la comunidad. Igual que Ñucanchi, agradecemos también que hay medios de comunicación, Ñucanchipa comunitarias, que hay Mashams Kamanda, Charipanchi, Ñucanchi cerca de Rectapi, mi que 22 de septiembre, 28 de septiembre, 14 de octubre, que 15 punja kunapi, que hay lucha kunapi kashkanchi. Ñukanchipa derecho manda iman defendishpa chaymanta tauka herido con charipancha a nivel provincial, a nivel cantonal y a nivel comunitario de cerca de Ocopi. Totalidad charishkanchi 36 heridos y nignajopanchi anskari gracias a Dios yushinajopan ashagota mejorar España lista manda caña bajar Espacapan y aún así charipanchi 7 personas heridas graves capan chaymi ñukanchipa Yaki kapashkaka ñukanchipa bastante shinji kapan ñukanchipa cabildo Ocopi y comunidad Ocopi y compañero kona familia kona bajo recurso económico kapan chaymantallata kay yaki kontachari persona konaka na avancita charin kay especialidad konata privado konapi na hapi ushapan y charipanchi balawan bacha chugrichitukushakuna perdigon ninchi chaykunawan chugrichitukushakuna gas cremógeno ninchi chaykunawan ñukanchik cuerpota lastimashkakuna y shinallata diferente parte de cuerpo charinajupan peligro partikunapi ñawikunapi cerebrokunapi todo charipan chaymi llakilla kapanchimashi entonces ñukanchimanta kaypi como cabildo ashashago rikunajupanchik pero no es suficiente ñukanchik paktikushapanchik kunan kay chishi ladopi shuk visitakuta shinaripanchik kay medio de comunicación wan paykunapa situación cualquier mayja especialidad tapacha ministikta yachashpa ashagota publicarishpa kanajunkapak también ñukanchik yachashanchik como especialista kuna yachan cada uno diferente especialidad munapanchik kunan kaypi llushiripanchik wasi wasiku entonces visitashpa ojalá respuesta alta tarishkanchima tukuykunapashta ali kashkachumash. Venga, Chopa, buenas noches. Buenas noches. Shanzana, entrevistado chinanga show medio de comunicación con Samhoni. Más que eso. Imago, imashaka kikin explicar para shago takachun. Muy buenas noches con todos los que nos ven. Somos de la comunidad del Cercado. Mi hermano Isidro sufrió este suceso el 14 de octubre. Ese día le habían atendido unos médicos, le trajeron al Hambi Mascari. De ahí nos dijo que, o sea, le revisaron, nos dijo que no tenía nada, que no había nada, que sí estaba bien. Le revisaron, le cosieron, de ahí nos mandaron acá. De ahí 2 días pasó en la casa. De ahí, pero nosotros dijimos, o sea, pero porque hay un hueco que está entrando por el ojo que es por acá. Entonces, si no es nada, pero ¿por qué hay ese hueco? Porque al día siguiente de lo que pasó, había unas personas que estaban comentando que no solo eran balas, sino que también habían sido perdigones, y eso han estado entrando a las personas sin darse cuenta, y esas cosas son bien chiquitas que no se pueden notar, nos dijo. De ahí, desde ese momento ya nos vino esa duda de que pueda que existe porque hay un hueco. Entonces dijimos, ¿por qué habría un hueco? Si no, así los médicos nos dijeron que no tenía nada. Entonces el viernes de esa misma semana que pasó, habían estado atendiendo a los heridos en Hamdi Mascari. Nos enteramos de mañanita y nos fuimos llevando allá. De ahí le atendieron y de ahí estaban mandando a los heridos a Tuntaki para que se hagan radiografías. Entonces, con 3 personas más y mi hermano se fueron los heridos a hacerse la radiografía. Yo también me fui siguiendo. Después de hacer, nos tocaba ir con otro doctor para que nos vea la radiografía. Le hicieron. De todos salió, no salió que tenían de otras personas que estaban así mismo heridas. Solamente salió de mi hermano. De ahí en esa radiografía estaba algo blanco atrás del ojo. Nosotros pensamos que solo era un perdigón. De ahí el doctor nos explicó que tocaría hacer una cirugía que costaba 3,000. Así nos dijo, pero que aquí no había, que tocaba ir a Quito, nos dijo.
Entonces ese mismo día nos tocaba regresar otra vez a Hambi Mascari. De ahí nos fuimos con esa radiografía que habían estado unos doctores. De ahí nos dijo un doctor que estaba revisando, nos dijo que del ojo que no podía tocar porque es bien peligroso y que eso debe que tocar un especialista que sea para el ojo mismo. Debe que revisar, nos dijo. Entonces en ese rato nos dio un salvoconducto, una hoja para poder pasar por los caminos. Entonces esa misma semana que le pasó, el viernes nosotros nos fuimos a Quito. De ahí había estado bien difícil pasar. Nos dio una cita en el Hospital Calderón. Creo que teníamos la cita a las 6:30. Como los caminos habían estado cerrados, no alcanzamos, llegamos a las 7:30. Y cuando llegamos al hospital nos dijo que podíamos ingresar por emergencia, pero no pudimos porque dijo que los especialistas que eran para el ojo solo trabajaban de lunes a viernes y era ya viernes y venía fin de semana. Entonces nos dijo que no podían atender, que si es que queríamos que le atienda a mi hermano debíamos que ir el lunes a las 4 de la mañana para coger una cita para que le revisen después para ver si le ingresan, y de ahí todas esas cosas nos dijo. De ahí no le ingresaron, esperamos hasta la 1 de la noche. No sabíamos qué hacer, tampoco no teníamos familiares donde ir a decirnos que nos dé una posada. De ahí nos quedamos en el carro mismo toda la noche. De ahí al día siguiente nos pusimos a buscar clínicas para ver, porque nosotros decíamos queremos una solución, queremos saber, porque aún no sabíamos los resultados, solamente teníamos la radiografía de que nos hizo en Atuntaqui, solo eso no sabíamos, pero no sabíamos qué estaría adentro, qué pasaba y todas esas cosas. Entonces nos pusimos a buscar clínicas donde tenían oftalmología, que era para el ojo. Entonces buscamos, llegamos a una clínica, no me acuerdo el nombre. De ahí llegamos, le preguntamos qué queríamos hacerle para que le revisen, para que le hagan un diagnóstico de qué está pasando, qué tiene y eso. Ahí nos comentó que si los especialistas tampoco no estaban trabajando porque era fin de semana en esa clínica privada. Entonces nos dijo que sí le pueden llamar, pero sería aparte otro costo porque están descansando, y que le llaman sería otro costo. Entonces, y de ahí le dijimos, queríamos saber el precio también de cuánto podía ser la cirugía. De ahí nos dijo, primero tenemos que revisarle, hacer los diagnósticos y todo eso, pero nosotros le dijimos, aunque sea, denos un aproximado de cuánto podría ser. Nos dijo, como también es fin de semana y si le llamaran, dijo que podía llegar hasta 10,000. De ahí dijimos, no tenemos entonces, porque si es que le ingresábamos, de ahí ya nos tocaba hacer obligatoriamente. Dijimos, solamente le preguntamos, y de ahí nos fuimos a buscar a otra parte. De ahí llegamos a Vista para Todos, que es una fundación, nos dijo. De ahí le cogimos una cita para que le revisaran, para que le pudieran revisar. Entonces un doctor de esa especialista que era oftalmología le revisó. De ahí nos comentó que estaba bien peligroso porque estaba al lado de un nervio que se conecta con el cerebro, y si es que operan puede quedar paralítico. Entonces que mejor sigamos con tratamientos y que en algún momento va a perder el ojo, nos dijo. De ahí con esa desesperación, nosotros llorando sin saber qué hacer y todo eso. Nos llamó, no sé quién sería, nos llamó algo del Ministerio de Salud, nos dijo que podíamos entrar al Eugenio Espejo por emergencia. Entonces ya era tarde, creo que a las 4 se ingresó, de ahí no nos daban ninguna información. Ingresó con mi otra hermana, a ella la habían dejado en la sala de espera, y a mi hermano la habían llevado para adentro para revisarle, hacer la tomografía y todas esas cosas. Pero a nosotros no nos daba nada de información. Nosotros que estábamos esperando afuera del hospital, nosotros con esa duda de que qué estará pasando, porque también nos estaban asustando que estaban los policías llegando a llevarles. Entonces nosotros estábamos ahí bien asustados, sin saber, pensando que capaz que ya le hayan llevado, porque no sabíamos nada de mi hermano cuando se ingresó al Eugenio Espejo.
De ahí yo mismo le llamé a él, ya creo que era 7, 8 de la noche. De ahí me dice, tengo una buena y una mala noticia, me dice. De ahí yo con esa desesperación digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué te dijeron? Porque a nosotros no nos decían nada los doctores. De ahí me dice que me van a ingresar hasta el día martes para ponerme antibióticos para que no pueda seguir perdiendo la vista, me dice. Pero, y la mala, le digo, y me dice que tengo 3 perdigones dentro del ojo. En ese mismo rato, los que estábamos esperando afuera empezamos a llorar demasiado, porque mi hermano, o sea, un joven, tenía metas que seguir, tenía muchos sueños. Era el que nos ayudaba en la familia también. Los que estábamos esperando afuera estábamos ahí llorando, hasta sin poder, lloramos hasta sin poder. De ahí le internaron hasta el día martes, por 3 días que fue, desde el sábado hasta el día martes. De ahí le dieron alta, pero nosotros no sabíamos de ahí, después de que le dé alta, a dónde llevarle, qué hacer. Entonces mi hermana se fue a hablar con alguien del hospital para decirle que sí le podían hacer quedar un día más. Pero nos dijeron que no, porque si no es que le hacen quedar, que va a coger enfermedades y todas esas cosas. Y de ahí nosotros pedimos la información para ir a otra clínica, para preguntar, para decir, nos dijo esto, pero no nos dio nada de información, no nos dio nada de papeles, nada. Entró y salió así sin papeles, nada. Con las tomografías no nos dio nada. Ajá, sin papeles no nos dio nada. De ahí una señora que estaba ahí, lo que nos vio llorando, nos dijo, ¿qué te pasó? Pero nosotros nos daba miedo porque estaban diciendo que no era fácil también contar que fue por el paro y eso. Entonces solamente le dije que tenía algo en el ojo y que necesitaba una operación. De ahí nos dijo, pueden ir a la clínica Vos Andes. De ahí a lo que nos dijo eso, cuando le dio alta, decidimos llevarle allá, porque dijimos, nosotros qué vamos a hacer si llevamos a la casa, si le hace doler, nosotros cómo le podremos ayudar, mejor quedémonos acá porque allá no hay especialistas para eso. Entonces nos quedamos en Quito mismo, pasamos hambre de 2 días. Pasamos frío porque no teníamos posadas, todas cosas. También no nos daba hambre por esa desesperación, por ese dolor. De ahí, después de 2 días, ya creo que nos dio hambre también. De ahí le llevamos a la clínica Vos Andes. Ese día le habían hecho tomografía, nos llamó después de 2 días. Nos tocó quedar en hospedaje en un hotel. Como sea, dijimos, aunque sea, porque nosotros estábamos afuera, aunque sea, él estaba adentro. De ahí, cuando ya le dio alta, él también estaba afuera, entonces no podíamos quedar con él afuera. Ya nos tocó buscar un hotel. De ahí, después de 2 días, nos llamó para darnos los diagnósticos después de hacer la tomografía. De ahí nos fuimos. De ahí se puso a revisar, nos hizo mostrar una pantalla tridimensional. De ahí nos empezó a explicar poco a poco. De ahí nos comentó que no solo eran 3, sino eran 12 perdigones. Ajá. Tenía 5 en la frente, 1 en la nariz, 1 por el cachete, 1 por acá, casi por el bigote, y eso, y 3 en el ojo, atrás del ojo. Y otra vez nos cogió la desesperación. Ahora, este de acá, este está en la nariz, al medio, adelante. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí. Ya. Ahora, este de acá, como a la altura del labio, por aquí, por decir por aquí. Sí, como en el bigote, para la parte externa del bigote, ahí. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a meter en los que son del ojo. Este es el que está más superficial y que son 2. Miren cómo ahí se ven 2. ¿Ven?
Y hay uno chiquitito aquí. Sí. ¿Ya? Más atrás, en la misma línea de la pared interna del ojo, está este. Y más atrás, el que es grande y que está con el nervio óptico es este de acá. Este que está aquí. Este ya no tiene la forma de puntitos porque este ya es grande, ya es un fragmento grande. Es este que está aquí. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Listo. Este es el que está atrás. ¿De acuerdo? De ahí el doctor nos dio esperanzas. Nos dijo, sí puedo, nos dijo. Sí podré sacar del ojo porque ese es el más peligroso, nos dijo. Entonces, como habían publicado, habían algunas ayuditas, entonces con eso dijimos, hagamos la cirugía, porque nos dio esperanza. De ahí el 30 de octubre entró a cirugía, a las 3 entró allá a la clínica Vos Andes, pero a cirugía mismo entró a las 5 de la tarde. De ahí el doctor nos dijo que va a durar como 2 horas, pero no fue en 2 horas. Hubiera salido como a las 7 de la noche, pero salió como a las 10 de la noche. De ahí, ya nos cogía la desesperación de que por qué no salía rápido. De ahí el doctor salió y nos comentó que nos dice, todo salió bien. A nosotros nos dio un calma en el corazón, pero nos dice como tenía una fractura atrás del ojo. Entonces nos dijo que había puesto una malla. Eso hasta diciendo que todo salió bien, pero no han podido sacar los perdigones. Porque nos dijo que ha estado bien complicado y que se metían más para adentro. Y si es que él seguía metiéndose más para adentro, hubiera tocado una arteria y eso y hubiera quedado paralítico, le hubiera dañado, dijo. Entonces preferí no meterme más, nos dijo eso. De ahí solamente nos dijo que puso una malla y que de aquí nos toca seguir con tratamientos. Pero aún nos queda la desesperación porque en el hospital Eugenio Espejo nos comentó que los perdigones son plomo y eso en algún momento, como las varillas se salen cuando ya se hacen viejos, se oxidan, así mismo dice que van a oxidarse en algún momento y que va a perder, no sabemos si será mañana, si será la otra semana, si será en un mes o 2 meses o en un año, pero va a perder, nos dijo. De ahí, como en la clínica Vos Andes nos dio esperanzas, estábamos bien, estábamos contentos que sí le iban a poder sacar, pero no pudieron sacar y ahorita está con los 12 perdigones sin sacarle nada. Está lo mismo y ahorita nos toca ir todas las semanas a Quito a ver, a que le vean, a que le revisen cómo va por lo que le pusieron la malla, a ver si que sigue adaptándose o no. Cada semana van. Un día a la Cada semana es un gasto más y más, cada semana. Sí, compañerita, nos vamos toda la semana, cada semana nos vamos un día para que le revise. De ahí nos mandó unas pastillas, con eso está ahorita. Con ese tratamiento. Isidro, ¿verdad? Ajá. Isidro, ¿cuántos años tiene Isidro? Mi hermano tiene 28 años. Joven, trabajador, que por una lucha llega y pasa esto. No pensamos que iba a pasarle eso. La verdad ese día fue horrible. Yo también me fui allá porque a lo que ellos salieron a las 6 de la mañana de aquí. Los hombres de la comunidad de acá. De ahí les llamábamos dónde estaba, cómo estaba y por lo que estaban publicando que estaban tratando, cogiendo, pegando y todas esas cosas. Nosotros estábamos ahí bien preocupados, les llamábamos así, nos contestaban, decía estoy bien. Ya creo 10 o 11 ya de la mañana ya cortaron la señal. Ya no nos pudimos comunicar por nada. Entonces estaban diciendo que venían muchos heridos. Primero nos fuimos al hospital para ver qué había mi familia, porque estaban mis 2 hermanos y mi papá. Entonces
no había estado en el hospital, de ahí nos fuimos a Pinzaquí, pero yo solo me quedé en el puente porque de que ya no voy a poder correr, entonces por todas las cosas yo me quedé en el puente esperando. Mira, ahorita actualmente la necesidad, además de ser económica que se requiere, porque toca ir con pasajes, allá hay que comer, allá hay que trasladar a Isidro, cualquier otra ayuda también es bien recibida. Sí, muchas gracias y cualquier cosita nos sirve demasiado. Y a las personas que también nos han ayudado con un poco, con un granito de arena, les agradezco de todo corazón. En verdad, Dios le bendiga a todas las personas que nos han ayudado. Ahorita también, sí, muchas gracias, todo lo que venga. Así es. Si es que hay personas que quieren llegar acá a la comunidad, ¿cómo pueden llegar? Estamos al lado del camino principal, al lado de la capilla. Ahorita estoy más tranquilo porque estoy tratando de recuperar un poco más. En sí, los perdigones no pudieron sacarme y por una parte sí me siento mal, porque en el futuro, según me dicen que sí me va a afectar, eso sí me afecta bastante, pero trato de estar bien ya. De ahí con los dolores, de repente tengo dolores, eso sí. Ahorita como con las pastillas me controlo todo eso. Como cada semana ya me toca ir a hacer los controles, todo eso. Y de aquí para ver si es que en 3 meses para ver si es que me saco de los otros perdigones que tengo en la frente, en otros lados también que tengo. Ahorita no puedo por lo que recién estoy hecho la cirugía. Estoy sensible en los ojos y me dijo que eso es peligroso y puede afectarme bastante la tomografía que me haga. Porque tienen que hacer otra tomografía porque eso se mueve, no se queda en un solo lado. Papá y mamá. Me han ayudado bastante, aquí están conmigo, siempre están conmigo y mis hermanos también están ayudando bastante en esta situación. No voy a